Gloria a Dios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que tu espíritu se mueva, que haya cabida, Señor, tu espíritu en nuestro corazón para que pueda hablarnos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que destierren la mentira, y que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Otra versión dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, este pasaje es otra carta. Yo sé que les he hablado bastante de las cartas de Pablo a las iglesias. Bueno, este es otro caso similar. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, una comunidad de creyentes que su contexto era vivir en medio de una cultura muy pagana. O sea, ellos tenían influencia de gente que era muy rebelde con Dios, que habían adoptado culturas, formas y costumbres que eran abominables al Señor. Había muchísima idolatría y en general pues un estilo de vida corrupto delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay corrupción, que esto se ve en la iglesia bastante, cuando empieza a formarse, como dice la palabra, a leudarse la masa, una de las cosas que ocurren es la malicia, ¿sí? Empieza a pervertirse, lo de Dios se pervierte. Puede ocurrir, ¿sí? En cualquier iglesia, en cualquier comunidad de creyentes, y Pablo aquí está mostrándose en su debilidad, y a Pablo en varias ocasiones lo vemos destacando la debilidad que él tiene, ¿sí? Mostrando lo que como líder no sería tan fácil mostrar, y peor aún, lo que como líder de pronto el Señor no le había concedido, ¿sí? Eh, y que aún así Pablo necesitaba mostrarse en esa debilidad y conservar la autoridad que él tenía. Entonces, él, en lugar de esconder esa condición que tiene, la usa para mostrar la gracia de Dios, porque una de las cosas que Pablo predica es la gracia. ¿Qué debe haber en nuestra comunidad de creyentes, específicamente en la nuestra? La apertura a la gracia de Dios. Aquí dice desterrando, me parece. Sí, destierren la mentira, y se refiere a esa hipocresía que suele surgir en los creyentes. Por eso es que el siervo de Dios, el creyente, es catalogado desde el punto de vista del mundo como personas que son, que tienen, por ejemplo, que viven una vida doble, o que son hipócritas, o que se las dan de santos. Me imagino que usted lo ha escuchado, o alguien se lo ha expresado, se lo ha hecho sentir, ¿sí? Y esto ocurre porque suele suceder, o sea, porque tiende a ser verdad, ¿sí? Especialmente porque a la gente a todos nosotros no nos gusta mostrar la vulnerabilidad por varios aspectos. Uno de ellos es que somos competitivos entre nosotros. No sé si usted lo ha sentido, a veces uno ve que al otro le ha ido bien, o el Señor, o hay un aparente respaldo de Dios, y uno no es capaz de decir: a mí no me ha ayudado el Señor, por ejemplo, ¿sí? Son ejemplos, pero sucede eso. ¿Qué pasa? Que si se da un entendimiento incorrecto
de esta situación que todos vamos a vivir en la sociedad de los creyentes, eso tiende a dañar el corazón, ¿sí? Genera daño, resentimiento, incomodidad. Surgen, si hay un lugar donde pueden llegar a surgir muchísimo las envidias y las disensiones, es en los creyentes, ¿sí? En la iglesia. Y es por eso, porque digamos que en términos generales, afuera o adentro, el ser humano lleva eso por dentro, y afuera o aquí dentro de la iglesia, la gente trata de mostrar su mejor cara, digamos, trata de ponerse lo mejor posible en cuanto a lo social. Pero ¿qué pasa? Que hay que recordar la postura que enseña Pablo para cuidar nuestro corazón. Hay un pasaje que dice, que es justamente de este mismo tema, que si nosotros quitamos la mentira, es decir, si nosotros nos mostramos vulnerables, o también se entiende, si nosotros reconocemos delante de nuestros hermanos de la iglesia, dentro de la familia de la fe, nuestras inconsistencias y convivimos con ello, ¿sí? Sin problema de, sin temor a ser juzgados, por ejemplo, empieza a ocurrir la sanidad. Y el Señor me ha llevado a hablar en estos días acerca de cómo se da la edificación de la iglesia, ¿sí? Porque nosotros estamos aquí para ser edificados y, como lo mencionamos el culto anterior, el Señor utiliza el modelo de llevarnos en un proceso conjunto y les daba el ejemplo. Por eso todos están recibiendo la misma palabra para que el uno la coja, para que el otro la coja, para que el otro la coja y crezcamos como cuerpo, ¿sí? Eso le interesa más al Señor a que usted crezca en su individualidad. Hay algunos que no están apercibidos de esto, que no, que están en una posición un poco desprevenida de lo que el Señor quiere hacer y se pierden del proceso que el Señor está llevando, ¿sí? Y esto me atrevo a decir por la palabra y para enseñanza. También tiene que ver que si en mí como su líder espiritual, en este caso como la persona que el Señor usa para desarrollar un proceso, se dan ciertos procesos de avance, en ustedes también tiene que haber ese mismo proceso de avance, o por lo menos seguir una similitud, ¿sí? ¿Para qué? Para que el desarrollo se dé en la iglesia como cuerpo. Por eso también otro tema aquí, un paréntesis, por eso es que son tan importantes los grupos de intercesión, la gente que intercede, ¿sí? Porque mal hacemos si nosotros nos desconectamos del entorno en el que el mismo Señor nos ha puesto, que es para ayudarnos. O sea, en muchas ocasiones usted lo va a vivir y yo lo voy a vivir y lo he vivido, nos toca apoyarnos en los otros, ¿sí? Y en ocasiones, si hablamos desde el punto de vista del líder espiritual con los discípulos, a veces a uno como líder le toca apoyarse en ustedes, ¿sí? Y yo se los he expresado en algunas ocasiones de cómo muchas veces ustedes con sus actos de fe edifican la mía, por ejemplo, ¿sí? O cómo uno se siente ayudado y respaldado por el discípulo, ¿sí? Que es puesto por Dios. Y en el otro caso también, ustedes se sienten, es que justamente eso es más fácil de verlo porque esa es mi función, ¿sí? O sea, yo estoy sirviendo al Señor en servicio a la gente, acompañando sus procesos, ayudando, siendo intermediaria con el Señor para que podamos tener acceso a ciertas eh, necesidades delante del Señor. Entonces es de ambos lados y también nosotros con los creyentes, o sea, feligres con feligres, también se tiene que dar esta postura que Pablo le enseña, ¿sí? Una de las cosas que Cristo aborrecía, descalificaba y casi que mmm, resaltaba, es como decir que el Señor le sacaba los cueros al sol a quienes, a los fariseos,
¿Por qué? Por la hipocresía. Por eso el Señor les hablaba tan duro. Usted en la palabra lo lee y les casi que los está insultando, ¿sí? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, cosas así le decía el Señor a quienes procuraban tener una postura, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos avanzar, usted pues en su caso particular, pero también como iglesia, porque el Señor viene por su iglesia, acuérdese de eso, el Señor no viene por fulano, sino por los que son cuerpo, los que se sienten parte. Eh, si nosotros entendemos esto como cuerpo, va a empezar a haber una edificación un poco más sólida y va a empezar a suceder la sanidad. Mire que a la iglesia llega mucha gente con necesidades anímicas, inclusive afectivas, y todavía más de maltrato que han vivido a lo largo de su vida, sea psicológico o físico, ¿sí? Y espiritualmente también. Entonces, cuando no hay un entorno para que la persona, o sea, cuando usted aquí viene y no encuentra un entorno para que ocurra su sanidad, pues el evangelio, la práctica de la fe, lejos de convertirse en una en un bálsamo, en una ayuda, se empieza a convertir en una carga, ¿sí? Y la palabra lo enseña. Entonces la palabra dice que para muchos este evangelio comienza a ser la piedra, ¿cómo es que dice? La piedra, la piedra como de tropiezo, ¿sí? No recuerdo bien el pasaje específico, pero lo enseña así. Y mire, yo, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque yo he sentido eso en ocasiones, que uno viene, se para y uno se siente juzgado, o no en este contexto específico, en general, ¿sí? A lo largo de la vida de fe, o en ciertos contextos con algunas personas que han entendido mal, o uno también entiende mal, ¿sí? Por eso es que a veces uno mismo se acusa. También me ha pasado y creo que a usted, si no le ha pasado, le va a pasar. Entonces, para salir adelante, porque aquí el punto, todo lo que se enseña es para que nosotros salgamos adelante con el plan de Dios sin que eso sea un obstáculo, ¿sí? O sea, cuando uno dice, cuando Pablo es el que dice, ¿verdad? He acabado la carrera, ¿sí? He guardado la fe y he acabado la carrera, es como decir, logré pasar este tramo de la vida sin soltarme del propósito de Dios, sin soltarme de la voluntad del Señor, a pesar de muchas circunstancias, ¿sí? Buenas y malas, y en el caso de Pablo, más malas que buenas, físicamente hablando, o sea, naturalmente hablando, porque pues usted sabe que, bueno, a ellos les tocó esa dignidad de ser mártires, de ser eh, maltratados por causa de Cristo. Entonces, como pues yo supongo que usted está aquí para acabar su carrera delante del Señor. Mire que la gente se muere todos los días y usted tal vez lo sabe más que yo, pero pues vale la oportunidad para recalcar que en este mes se han ido como 5 personas, ¿sí? Al cielo, esperamos y creemos por la, por la fe que estas personas desarrollaron. En mi contexto, yo le hablo de mi contexto, se fueron 2 tíos de aquí de la iglesia, esta madrugada murió don Jesús, no sé si ustedes lo conocen, ya poco venía por su condición de salud, era muy viejito, pero era una persona fue muy constante. O sea, casi que todo el proceso que yo llevo con la iglesia, el Señor, don Jesús, avanzó en su proyecto de fe e hizo, supongo yo, no sé hasta qué punto, ¿sí? Pero profesaba la fe, ¿sí? Estuvo constante. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice es que tenemos que lograr llegar. Y entonces en la iglesia, en la comunidad, pasan cosas bien resquebrajantes, no sé si esa palabra se pueda decir, ¿sí? Bien desafiantes para que usted pueda avanzar dentro de la iglesia y en sus vidas particulares, porque también
Usted un día se va a encontrar con una crisis, con una situación que le probará de quién se va a tomar en ese caso que está viviendo, ¿sí? En sus crisis pues, personales. Entonces, todo esto es para llegar allá, para llegar a esa meta. Y uno de los aspectos que pueden ser motivo de daño o motivo de cargas que son innecesarias llevarlas, es que empieza a haber hipocresía dentro de la comunidad de creyentes, o empieza a haber mentira, o los que están en liderazgo o los que están en servicio empiezan a tener que tapar, ¿sí? No sé si les ha sucedido que usted dice, en esto tengo que ocultarlo, ¿sí? Esta parte de mí no la puedo mostrar a la iglesia, y eso pues por algo debe ser, ¿verdad? De pronto la gente a veces dice, no, lo que pasa es que ellos no van a entender, y tienes tus razones para pensar que eso no está incorrecto, pero lo más acertado, aunque sea más difícil, es vivir en la naturalidad, o sea, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos, lo que desempeñamos, lo hacemos dentro de un contexto de naturalidad, ¿sí? No de fingimiento. Que se puede llegar a malentender. O sea, esto es algo para que usted sepa dentro de su corazón si lo está manejando bien o lo está manejando mal. No le importe si los otros lo están manejando bien o lo están manejando mal. ¿Por qué? Porque como es tan fácil equivocarse, ¿sí? A veces cuando a mí me ha sucedido que hablo aspectos de la fe, hablo reflexiones personales del Señor, y uno pasa por religioso, uno pasa por exagerado, como que todo lo que uno dice, todo lo quiere llevar a la reflexión. A mí me ha pasado, ¿sí? Y la gente a veces no lo entiende, pero lo importante es que usted sepa que lo que sale de usted sale porque verdaderamente es algo que se está moviendo dentro. También el caso contrario, ¿sí? El otro día a mí me enseñó una vez, conocí en un viaje que tuve, pude conocer un poco a una persona que, que es como, no sé cómo se puede decir, es como un poco irreverente. Esa persona es creyente, pero a veces pasaba ante mis ojos como irreverente, o sea, pero yo como cuando uno dice lo pude conocer, es como que empiezas a darte cuenta de cuando uno vive constantemente con alguien, te das cuenta de lo que es posado y de lo que no es posado, de lo que no es forzado, ¿sí? Y usted sabe, y esas cosas empiezan a salir como en cualquier relación, que es normal. Entonces, esta persona tenía una cosa particular que yo nunca me he olvidado, y es que era como descarada con sus propios errores. Entonces, eh, decía como que sí, yo soy egoísta, o sea, no tenía problema en reconocer, ¿sí? Yo soy de esta manera, yo soy egoísta, y al principio parecía como un cierto orgullo, como que sí y qué, pero no. Luego yo me fui dando cuenta de que era una cosa que verdaderamente él reconocía como, sí, yo soy así, qué mal, pero con tranquilidad, ¿me hago entender? Y a mí eso me habló. El Señor pues a uno le habla, ¿sí? De muchas formas y a veces con cosas inesperadas. Y el Señor me hablaba a mí en eso, de que más vale que entre nosotros nos mostremos en la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué a veces no podemos mostrarnos vulnerables? Por aceptación, por querer ser aceptados, por competitividad, porque te sientes mal de no estar al nivel del otro, tal vez, y por el juicio de los demás. Entonces, cuando eso pasa, usted que ya está recibiendo esta palabra, si se siente juzgado por los demás, pues no debe importarle a la luz de esto, ¿sí? O sea, su compostura usted no la tiene que guardar delante de nadie, sino delante del Señor, ¿sí? Ese es el punto aquí. Eh, su, sus ideales o sus metas, lo que usted quiere lograr, también va delante del Señor.
Es más, a veces vale más ni siquiera compartirlo con la gente, ¿sí? Porque es que uno no sabe con quién está y, y quién puede usar eso para dañar, ¿sí? Pero el punto es que no es en el sentido de me cuido de la gente, ¿sí? Porque a veces también ocurre que la gente dice, no, yo voy a lo que voy y con la gente no, porque están como prevenidos en esa condición humana que vivimos todos con todos. De esto nadie se salva. A nosotros nos han fallado, estoy segura que todos nosotros le hemos fallado a alguien más en algún momento, o le hemos decepcionado con una palabra o con algo. Entonces, estas cosas de la aceptación, del juicio, de la postura, de mostrarnos aprobados, hay que procurarlo delante de Dios. Entonces, que el mismo Espíritu Santo a usted lo le hable o también se puede, o sea, para dar una palabra, tal vez no es la palabra específica, pero que sea el mismo Espíritu Santo que usted lo acuse de la verdad. ¿En qué sentido? En que usted en el fondo sabe qué clase de relación tiene con el Señor. Uno en el fondo sabe por qué está haciendo las cosas, ¿sí? ¿Por qué acude al servicio? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Delante de quién lo hace? ¿Sí? Esto uno tiene que cuidarlo. Mire, entre nosotros tenemos que cuidarnos. Y es bueno que yo le enseñe esto porque yo he visto cómo la feligresía empieza a pervertir la mirada, especialmente de las autoridades. Empiezan a pensar que lo que uno hace, dice es, o sea, como idealizar de alguna manera lo que esa persona puesta por el Señor, por supuesto, es. ¿Sí? Entonces, todo lo que salga de la boca es, no siempre, ¿sí? Pero usted tiene que saberlo y convivir con ello. O sea, tampoco es para irse al otro extremo, porque también he escuchado gente que lo dice desde el punto de vista un poco irreverente de no, o sea, no necesariamente lo que diga mi pastor es. O sea, aquí hay un balance, ¿sí me hago entender? O sea, usted tiene que encontrarlo. Eso sí es algo que yo no le voy a poder decir más que la enseñanza que le estoy dando, de tal manera que su relación con el Señor es con el Señor y en segundo plano conmigo, no al revés, ¿sí? Pero tampoco dejando de lado la autoridad, porque pues eso también es bíblico, también se lo he enseñado a usted, a todos ustedes. No podemos pretender desarrollar nuestra carrera de fe sin tener en cuenta el sacerdocio. Así que sí se da cuenta que todos estos conceptos tienen que aclararse. Sí, usted tiene que saber hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿sí? Entendiendo las consecuencias de que si eso avanza, por ejemplo, si usted empieza a sentir la incomodidad de que no puede ser quien usted es porque no va a ser bien recibido, ¿sí? Empieza a generarse daño en el corazón, se dañan las relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Tú no podrás aceptar pues personas, condiciones que el Señor te ponga y todo. Y entonces, ¿qué pasa con este problema? Es que hay consecuencias que en ocasiones son bastante fuertes de parte del Señor, porque acuérdese que el sacrificio del Señor es para la gracia, o sea, para que usted pueda moverse y desenvolverse en una tranquilidad que pueda venir como Él lo enseñaba, el pecador, y que podamos, pues, recibirlo de la misma manera como si fuera uno de nosotros antiguo, considerarse pecador, porque dice la palabra, el que cree que no peca a sí mismo se está engañando, ¿sí? Eh, Estar tranquilo con que la gente vea tu error, ¿sí? No pasa nada, uno cree que pasa, uno piensa que no, si se enteran de esto, entonces pasan cosas, no pasa nada porque todos estamos en la misma situación, ¿sí? Entonces, hay peligros de que primero al Señor esto le desagrade, ¿sí? O sea, nosotros estamos cuidándonos a nosotros como cuerpo, como iglesia,
y queremos que cuando nosotros acudimos aquí, el Señor esté aquí, ¿sí? Es más, cuando nosotros venimos acá a buscar la presencia del Señor, tenemos que invitarlo, ¿sí? O sea, estamos todos reunidos invitando, como decía en la oración, darle la bienvenida al Espíritu Santo. Eso es verdad. O sea, porque Él, su presencia es algo, es algo que Él no se lo da a todo el mundo. ¿Sí me hago entender? Y hay momentos en los que la iglesia se reúne y el Señor no se inmuta en bajar o en venir o en moverse, en mover su presencia. Y esto tiene que ver con muchos aspectos, entre esos este aspecto, ¿sí? Entonces depende de nosotros como iglesia cuál sea el mover del Señor en medio de nosotros. Por eso yo le decía, nosotros en realidad, mire, para que lo reflexionemos como iglesia que somos, nosotros en realidad somos una iglesia que tiende a ser apagada, ¿sí? O sea, si usted de pronto piensa que no, es porque no ha visto otros moveres del espíritu en otros lugares y con otra gente, ¿sí? También hay peores, sí, como se lo decía la anterior vez. Hay iglesias que prácticamente que son mundanos y están contentos con eso y ni se inmutan. Tampoco es nuestro caso, gracias a Dios. Pero si nosotros queremos ver más manifestación, si queremos que haya sanidad, que cuando nosotros vengamos acá, el Señor pueda sanar, pueda limpiar, pueda hacer cosas en cada uno en particular, pero es que eso es lo que hay que entender, que si el Señor obra en cada uno, ¿sí? El cuerpo avanza y el cuerpo crece. La novia, que somos nosotros, se embellece, se prepara. Entonces, en ese sentido, dependerá de, la, de la comunidad de creyentes lo que ocurra. Por eso el Señor en Apocalipsis le habla a las iglesias, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos que identificar qué pasa aquí, ¿sí? Porque si usted está, porque, a ver, yo sé que yo les observo las caritas y yo sé que cuando no se les habla de lo personal, de lo que a usted le va a servir a usted, es como que la predicación pierde interés. Y ojalá que usted lo entienda. O sea, esto termina siendo beneficioso para cada uno. Pero si tú no te sientes, si tú no sientes amor por la obra de Dios, si tú no sientes el sentido de cuidado por lo de Dios, el Señor jamás te va a mostrar a ti algo, ¿sí? Porque primero estamos por Él. O sea, lo primero que importa aquí es que el Señor se agrade con nosotros, que nosotros estemos santificados, que estemos cubiertos, que el Espíritu Santo pueda fluir, pueda moverse y después ocurren las cosas, ¿sí? Usted quiere que el Señor lo sane, por eso es que la gente a veces, mejor dicho, por eso es que las iglesias, la gente que ha intentado abrir una iglesia que no es nada fácil, ¿sí? Yo conocí a una persona muy especial en sus características, tenía una mujer muy estudiosa, muy carismática con la gente, era una juez y tenía una llamita. Y una vez hablando me decía, no me va ni una persona, pero es muy conocida la señora. O sea, este tema de que nosotros estemos aquí obedece a asuntos específicamente espirituales y de la voluntad de Dios. Y cuando el Señor no quiere, no quiere, ¿sí? Así que ya tenemos una ventaja ganada. ¿A qué iba? ¿Qué iba a decir? Que por eso es que las iglesias se acaban, ¿sí? Por eso es que no se conserva la unidad de un cuerpo, porque hay problemas que no se tratan, a veces más graves, a veces menos graves, y también porque para que haya la edificación, para que haya la sanidad, para que haya todo esto que queremos ver de parte de Dios, hace falta que tú te sientas un cuerpo, ¿sí? Por eso no recuerdo bien cómo dice el pasaje, pero dice que el cuerpo debe estar
unido por todas las coyunturas, ¿sí? Y no recuerdo qué más dice, pero ese es el sentir de Dios. Entonces, mire, esto es importante porque a veces el Señor no bendice, no ayuda, no se mueve con la gente. Y si uno escarbara, que nadie puede hacerlo sino el Señor y el Espíritu Santo, a veces hay indolencia con la obra. A la gente le importa 5, ¿sí? Uno lo mira aquí. A la gente que acude a buscar a la presencia del Señor, le importa nada lo que pase, ¿sí? No se entusiasman por aportar, por estar, por venir con una actitud, bueno, en fin, ¿sí? Y que si viene la gente no le importa estar contristando el espíritu. Entonces, por eso le digo, depende de nuestra postura delante de Dios, lo que ocurra desde este sesgo de la palabra, o sea, desde este punto. Y por supuesto que hay más cosas, hay más enseñanzas, hay más temas que pudiéramos hablar. Pero así como Pablo va tratando temáticas, problemas, asuntos para crecimiento, aquí también corresponde hacerlo. Entonces, cada uno, pensando en favorecer el cuerpo, en favorecer la presencia del Señor, tendrá que hacer los ajustes. Entonces, el siervo, la persona que está en servicio, que está teniendo conductas en privado que al Señor le desagradan, si tiene temor del Señor, si tiene sentido y ama la obra, pues irá haciendo las correcciones, ¿verdad? Eso te bendice a ti. Bendice la iglesia, pero te bendice a ti. Tu postura, otro tema importante. El día que ustedes vean falla en alguno, hay una postura específica que la palabra manifiesta para esos casos. Y que si tú no la tramitas de esa manera, el que te desapruebas eres tú. Por eso hay un pasaje que dice que en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Por eso uno tiene cierta tranquilidad con la gente que ha condenado, en el caso mío, pues algún contexto que el Señor ha permitido, ¿sí? Porque uno sabe que en lo que te critican a ti, en lo que te desaprueban a ti, se están clavando para sí mismos la horca, hay un pasaje, y entonces en este entendimiento, sin el ánimo de decir, de echarle esto a un momento específico, ¿sí? O sea, sin decir, sin remitirnos me imagino, lo que todos pensamos cuando les dije esto, ¿sí? Esto va a ocurrir en tu vida, va a ocurrir constantemente. Cuidado con clavar para ti tu propia, en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y si es con la autoridad, peor, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera un ambiente en el que hay libertad, en el que el feligrés puede equivocarse, puede moverse en libertad, sin fingimiento, sin posturas inadecuadas, ¿sí? Que por supuesto que todos tratamos de venir aquí lo mejor, creo yo, y poner lo mejor que tenemos delante del Señor, pero en cuanto a la conducta respecta, tiene que haber una naturalidad, un fluir, una tranquilidad, ¿sí? Y mire que el Señor, porque a veces, ¿qué pasa? Que uno va enseñando, ¿sí? ¿Por qué el Señor ponía a hablar de este tema? Porque uno va enseñando y entonces, digamos que uno está hablándole a la gente de avanzar y de cosas así, y si de pronto no es tu caso, a veces la gente empieza a sentirse como, como tímido o suprimido por la enseñanza, y no es el caso. Y para la tranquilidad de todos nosotros, ¿sí? Cada uno, por eso es que esto es tan individual que aterra, ¿sí? O sea, nadie sabe cómo el Señor está trabajando en cada uno. Entonces, si hay una enseñanza y de pronto tú sientes que contigo el Señor no ha avanzado, pues a ti te corresponde mirar, pedirle ayuda al Espíritu Santo para ver qué es lo que sucede, pero no pensar que porque no ha pasado lo que tú esperas que pase o que porque no ha pasado lo que se enseñó,
entonces tú estás mal o entonces te van a desaprobar. Hay momentos del Señor con cada uno, ¿sí? Ahora, porque también pasa mucho esto, pasa que la gente a veces dice, no, es que en la iglesia me siento, me miran mal, me siento acusado, no sé qué. La persona que se enlaguna en esa postura, digamos que lo que está mostrando es una falta de entendimiento. O sea, el creyente vive en libertad realmente. Porque si yo entiendo que el que me acusa está haciendo lo contrario de lo que la palabra dice, pues no me importa, ¿sí? Duro si el que te acusa está siendo aprobado por el Señor, ahí sí, ¿sí? Pero en este caso no. Entonces, los que acusan, le aseguro que son los primeros en que van a tropezarse con su mismo argumento, y los que reciben están propiciando para sí ayudas en el futuro. No sé si me hago entender. O sea, tú cuando eres misericordioso estás sembrando misericordia para cuando tú la necesites, ¿sí? Entonces, mire que la convivencia nuestra se va formando de esta manera, ¿sí? Tu entendimiento se va formando de esta manera. Con tu autoridad se va formando de esa manera. Y lo que más le sirve a la iglesia, por ejemplo, no, bueno, no, lo que más le sirve no. Una de las cosas sanas para la iglesia es ver a su líder espiritual así como lo veían a Pablo, ¿sí? En la vulnerabilidad, o sea, en la debilidad. Entonces no se vaya a extrañar cuando el Señor, si es que ya no lo hace a diario, yo creo que tal vez sí, que ustedes puedan ver en mí todos los defectos, errores que tengo, las inseguridades, las cosas que pudiera hacer mejor tal vez. Si usted lo ve, pues maravilloso, y si no, le digo que va a llegar un momento de la vida, ¿sí? Del camino en el que el Señor a mí me exponga, en el que el Señor permita que tú veas mi desnudez, ¿sí? Que tú veas mis fallas, y entonces ahí cada quien se entenderá con el Señor. Mire que yo le estoy hablando la palabra, yo no me estoy inventando nada, ¿sí? Cada uno de ustedes se entenderá con el Señor en cómo me trató, desde el punto del ejemplo que estoy dando, en cómo me trató a mí, ¿sí? Y hay un versículo que no recuerdo, pero, no lo recuerdo, pero el Señor le paga a la gente según cómo trata a sus siervos en muchas ocasiones, ¿sí? O a sus hermanos. Por eso es que hay un pasaje por allá que dice que tuve hambre y no me diste de comer, ¿sí? Y viste la necesidad y fuiste indiferente. Bueno, yo sé que no es así exactamente, estoy parafraseando, pero más o menos va en ese sentido. Hay otro tema que dice, otro pasaje, considerándonos a nosotros mismos y sometiéndonos los unos a los otros. Mire que en la iglesia uno vive a veces eh, ofensas de los otros. Vive situaciones que uno dice, qué mal detalle para estar dentro de la familia de creyentes. Y a nosotros nos corresponde, ¿qué fue lo que dije ahorita? La palabra que dije, someternos a eso. Considerarnos y someternos y ayudarnos. Es la única manera de que se propicie un ambiente para que pueda haber sanidad, restauración en todas las áreas que todos tenemos necesidad. Todos los que estamos aquí tenemos aspectos, soledades, vacíos, necesidades afectivas, necesidades espirituales y de todo tipo, ¿sí? Entonces, cuando la gente, el creyente, se empieza a volver duro, pues hay un problema. Entonces, para que hagamos las respectivas correcciones, acuérdese que a Moisés, Aarón y otro que no recuerdo el nombre tuvieron que sostenerle los brazos porque se cansó, ¿sí? También Pedro, por ejemplo. ¿Por qué la palabra destaca la situación de Pedro? De su error, que fue en privado eso, fue en privado. O sea, él le falló al Señor y
y le muestra, siendo el apóstol, ¿sí? Siendo uno de los apóstoles, digamos que la fe flaqueó y el Señor no lo descalificó por eso. Él corrigió y avanzó. Por eso le digo que vamos a vivir cosas, situaciones, problemáticas personales y de comunidad que van a tender a amenazar la continuidad del proyecto de Dios, la continuidad del propósito de Dios. Mire, aquí le voy a decir algo para que le interese el tema. El día que usted sienta afecto por la obra del Señor o que se esfuerce por hacerlo, por sentir afecto por lo de Dios, es el día en que el Señor lo va a prosperar. Se lo garantizo, es de la palabra. Por eso el Señor nos manda a bendecir a Israel, por ejemplo. Sean prosperados los que te aman. Todo funciona así, ¿sí? Entonces mire que aquí el Señor nos está ajustando y a cada uno le corresponde sentirse parte, ¿sí? Apoyar el plan de Dios, estar en los negocios de su Padre. Y después si espere la bendición, después si espere eh, la manifestación del Señor, honre a quien el Señor ha colocado como su autoridad. Así le toque, pues yo no sé, a veces es fácil, a veces no es tan fácil, pero hágalo, porque eso, o sea, que yo esté aquí es una orden de Dios. Y si usted no siente afecto, no por mí, sino por la orden que el Señor ha colocado o por la decisión, si no tiene el respeto, se puede decir, o si no cuida la postura que el Señor ha tenido, el Señor no se mueve, ¿sí? Porque la relación es así con el Señor. La gente que hace cosas pues clandestinas, que todos lo hemos hecho, yo lo he hecho, y bastantes veces, pero uno ya entiende, cuando uno lee la palabra entiende. Ahí está el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Que ellos delante de la comunidad mintieron, ¿no? Ellos tenían algo en una casa, creo, o algo así, vendieron eso y dijeron, no, es que vendimos esto y estamos trayendo todo, pero se quedaron una parte que nadie tenía por qué saber, pero el Señor eso lo mostró, lo reveló, los descolgó, como quien dice, y los hace caer. Mire, el Señor a veces descuelga, te expone, pero ¿a quién descuelga y a quién expone el Señor? A los hipócritas. Por eso es que nunca a una persona que tenga juicio contra alguien, el Señor lo va a ayudar y lo va a bendecir. ¿Sí? A nadie que no bendiga la autoridad que el Señor ha puesto, el Señor lo va a ayudar y lo va a bendecir. ¿Sí? Porque tiene que estar la iglesia limpia, porque tiene que haber transparencia. ¿Sí? Entonces, más vale que todos seamos aquí bien pecadores y que tal vez se conozcan las cosas de los unos y de los otros, ¿sí? Porque a veces la gente cuando tiene conflictos familiares ya le da hasta vergüenza, ¿sí? Aquí hay una familia que dejó su proceso, no por la iglesia, no por ningún tema, sino porque tuvieron un problema familiar que era difícil de exponer, difícil de que se sepa, pues. Y bueno, es entendible, sí, ahora vamos a exponer todo lo de todos, no. Yo, para su tranquilidad, guardo la confidencialidad de lo que cada uno me dice, ¿sí? Como, como profesional de lo que hago, ¿sí? Pero si se llegara a saber si hay algún tema que resalte entre nosotros, que salió tu carácter por ahí, eso no puede ser un obstáculo, ¿sí? Ninguno de estos aspectos que hemos mencionado pueden ser obstáculo. Entonces, a veces toca reconocer y en ocasión, y sobre todo reconocer que aquí debe primar la verdad, ¿sí? La verdad del Señor. O sea, ¿cómo se entiende esto? Que estamos delante del Señor.
¿sí? Y mire, y aunque uno no se dé cuenta de cosas, uno como autoridad, cuando tú estás delante de mí, como tu autoridad, yo no hablo de mí, de María Alejandra, no, yo hablo de mí como sacerdote de Dios, estás delante del Señor, no estás delante de mí, pero al final sí estás delante de mí. ¿Sí me hago entender? Porque tú no te puedes mostrar de dos maneras. Sencillamente porque lo que es, y como el Señor lo ve todo, y aunque uno no se dé cuenta, el Señor sí, pues entonces te toca ajustar. Y entonces más te vale a ti no proferir palabra en contra de nada, ni de nadie. ¿Sí? Porque claro, uno viene, sí, pastor, amén, amén, pero por allá uno oye, es que yo he escuchado, ¿sí? Le llega a uno la información de que fulano dijo que la pastora, tal cosa, y no lo hago en defensa mía. Créame que no me interesa en lo más mínimo lo que usted diga por allá. Lo hago para que ustedes sean bendecidos, ¿sí? Para que ustedes tengan el entendimiento que los bendice, igual con sus hermanos, ¿sí? La realidad es que a todos nos gusta rajar del prójimo, esa es la verdad. A mí me encanta rajar del prójimo, verdaderamente. Y chismosear me fascina, y a usted también, ¿sí? Pero no lo haga. No porque, no por la postura moral, no, porque no te bendice, ¿sí? Porque no te ayuda delante del Señor. Porque con lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Esa es la razón, no es porque aquí los buenos y perfectos, no, ¿sí? Es porque hay un entendimiento diferente. No tener problema, por ejemplo, con confesar. Mire, yo estoy segura que usted ha cometido errores que no los viene a contar acá. Vienen y me cuentan otras cosas. Es la verdad, ¿sí? Ahora, yo no, pues, cada quien verá. Yo lo único que le digo es que el que confiesa sus pecados entre sus hermanos, dice la palabra, ¿sí? Y delante del Señor, Él es, bueno, estoy mezclando dos versículos, ¿no? Pero hay uno que dice que el que confiesa sus pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar y que hay que confesar los pecados en la congregación. Imagínense, ahora no es como que vamos a ventilarnos, no, pero sí estar abierto a la posibilidad de que a ti te toque confesar y que te toque con un hermano tuyo, que a mí ya me ha tocado, decirle la verdad es que siento esto, ¿sí? La verdad es que tengo esto en tu contra y no es tu problema, es mi problema. O sea, yo soy la que está mal en ese caso. Ocurre, no es de todos los días esta temática. Yo tengo que enseñar todo lo que el Señor me permite enseñar. No es de todos los días, pero te va a pasar, ¿sí? Te va a ocurrir, te va a tocar, te va a tapar, te va a tocar tapar a tu hermano, cubrir a tu hermano, levantar a tu hermano, ayudar, honrar, lo mismo con la autoridad, etcétera, ¿sí? Pedirle la ayuda al Espíritu Santo, otro tema que la palabra enseña, eh, y buscar la gracia, ¿sí? Justamente como Pablo. Bien, mire, otro tema. ¿Usted quiere experimentar la gracia del Señor? Me imagino yo, ¿sí? Hasta que nosotros no le demos cabida a esta postura de fe, porque es una postura de fe, así como Pablo, que es me muestro vulnerable y ajá, que el Señor haga ahí y que les cuadre el entendimiento a ustedes, y que ojalá entiendan las cosas bien, ¿sí? Y no es como que nos vamos a portar mal, no, no. O sea, es una postura que, bueno, el que tenga oídos que la coja, pues. Pero hasta que uno no entienda esto, hasta que no entienda esta situación, como Pablo, no va a experimentar la gracia del Señor. Por eso hay iglesias legalistas que nunca experimentan la gracia del Señor, la ayuda inmerecida, las manifestaciones de poder, todas esas cosas no les ocurre, ¿sí? Porque el Señor lo expone de esa manera. O sea, cuando hay hipocresía, cuando hay este tipo de cosas, mentira, engaño, el Señor, ¿cómo lo demuestra? No manifestándose, ¿sí? Y ojalá que usted tenga conocimiento de las cosas que ocurren,
en otros entornos de creyentes que han manejado mal. Hoy alguien me contaba un tema así y esa persona no tiene ni idea de por dónde va su, su derrota, porque está en derrota y me lo contaba no en un contexto de pastora, que yo sea pastora, no, sino que, bueno, en un contexto más bien de amistad. Y para mí es tenaz porque yo no soy su pastora, ¿sí? Y yo solamente escuchaba, pero yo decía eso es porque yo sé por qué es. No voy a decir exactamente, pero has hecho cosas que no bendicen tu vida. Te has pasado por altas cosas que alejan el respaldo del Señor porque has necesitado, cuando has tenido que entender las cosas por medio de la gracia, no lo has hecho. Por eso ahora no tienes gracia de parte del Señor para tu vida. Fue lo que pensé yo hoy leyendo el mensaje. ¿Sí? Que nunca pensé hablarlo ni decirlo, pero pues como yo enseño, trato de enseñar, ¿sí? Entonces, la verdad de todos nosotros sin amor puede ser dura y hasta cruel, ¿sí? O sea, yo sé que si yo me expongo a un montón de gente que no entiende esto, me dan palo, me dan duro, me apedrean, ¿sí? Si yo expongo esto y me expongo a mí delante de gente que tiene este conocimiento, pues hay otro mover, se cubre, ¿sí? Se cubre y da pie, no es tanto que me cubra ni que me ayude, ¿sí? O sea, cuando yo digo me, es para usted, o sea, no es tanto que te cubran a ti, ni que te ayuden, sino que solamente eso da pie al crecimiento, ¿sí? A la sanidad, a la restauración, a que el Señor cambie el juicio que tiene de Él hacia ti y diga, te voy a bendecir, te voy a ayudar, conozco todo de ti, no te interesa ayudarte tú a ti mismo, ¿sí? Entonces, mire que esto, desde el punto de vista de la fe, cuando usted ve a una persona que no le importa mostrarse vulnerable, entiéndalo también como un entendimiento de esa persona. Es un entendimiento espiritual, ¿sí? Por eso es que yo a veces digo cosas como yo he cometido errores, bueno, y se los digo aquí bajo ese entendimiento, y no me lo estoy inventando yo, es que Pablo hablaba así, se mostraba en su debilidad, ¿sí? Y lo que da a entender eso es que o sea, no es debilidad, sino al contrario, es una postura de confianza en el Señor, de entendimiento de cómo son las cosas, ¿sí? Y usted tiene que desarrollar eso también. Vamos a orar.